mujer que no, un momento, una mujer que el 62% le levante la mano, el problema de la mujer es que acepta. No es tan sencillo como decir yo arranco en el minuto en que alguien me levanta la mano. Dejar pasar este tipo de comentarios es contribuir a perpetuar esa violencia. Yo no voy a aceptar por ningún motivo ni siquiera a alguien que me levante la mano, porque ya a ese nivel yo ya no voy a estar con esa persona. Como era de esperarse, los polémicos dichos de Yuyunis Navas, que les mostramos en el capítulo de ayer en Intrusos, siguen dando que hablar. Y es que para bien o para mal, nadie quiso quedar al margen de estas declaraciones. Somos todos creadores de nuestra realidad. Es mentira que yo soy víctima de otro. Es una manera de ver la vida. Pero si me pongo en el otro lado de la creadora, que es un poco lo que propone la Yuyunis, siento que por ahí va, es como bueno, yo soy responsable de tener este tipo violento, agresivo, que no sabe canalizar sus emociones, y yo soy la responsable de estar aquí aceptando eso. ¿Me quedo o me voy? No, un comentario más estúpido que yo he visto, por favor. Existen miles de motivos e inseguridades que llevan a una mujer a estar en una relación así tormentosa. Y además es como el comentario que dice, ay, pero fuiste violada, pero porque ocupaba una falda corta. Es una estupidez gigantesca. Hoy en día la mujer estamos luchando por la libertad, estamos luchando por nuestros derechos, estamos luchando por un mundo más mujer, una revolución, la revolución del feminismo. Sin embargo, más allá de la conmoción que causó en la farándula a los dichos de Yuyunis, está el impacto que dejó en las mujeres que formaron parte de este conversatorio y fueron testigo en carne propia de lo sucedido. Y es que ninguna se imaginó que esto terminaría así. No tengo por qué decir a una mujer o estereotipar al género como dadoras de vida, dueñas del placer, porque discúlpenme, pero ese es el fundamento de la cultura de la violación. Eso es por el cual nos están matando, porque nosotras somos el continente. Mira, una mujer que el 62% levante la mano, el problema de la mujer es que acepta. Yo no fui la primera en interpelar, fui la tercera. Antes hubo una interpelación respecto a que Yuyunis dijo que la lucha feminista era una lucha violenta. Después que las mujeres éramos mujeres encargadas de dar vida, amor, dadoras de placer. Lo que es bastante complejo porque esos discursos son básicamente el fundamento de la cultura de la violación. Entonces, mantener o no interpelar esos discursos en un conversatorio de este tipo, sobre todo donde hay gente que puede replicar eso a miles de personas, me parecía complejo. Les presento a Daniela Campos Pereira, una de las testigos claves de los dichos de Yuyunis Navas, y quien la interpela en el video que ya se viralizó en las redes sociales. No, yo tampoco considero que ella haya tomado una postura violenta en ningún minuto, ni que nosotros hayamos reaccionado para nada de forma violenta. Sí creo que son muy desafortunados, sobre todo en un momento en que nosotros estamos haciendo un trabajo de deconstruirnos, de observar, de reinventar y de destruir estos roles de género en que los estereotipos son finalmente los que provocan esta violencia. Entonces, dejar pasar este tipo de comentarios es contribuir a perpetuar esa violencia. Pero para Daniela, esta polémica protagonizada por la hija mayor de él y de Caso da para conversar largo y tendido. Y es que para ella como feminista es bastante preocupante que una comunicadora del nivel de Yuyunis entregue un mensaje como este. El camino de la deconstrucción es distinto para cada persona. Hay momentos en la vida de una persona para entender ciertas ideas o ser más o menos permeable a escuchar otra información. Yo creo que fue eso, faltó un poco más de información. Yo creo que lo más importante es el respeto en cómo uno plantea las distintas posturas. Y el trabajo aquí hoy día, que es lo que yo saco en limpio de la situación que ocurrió, es la necesidad de educar. Y educar especialmente a la gente que trabaja en comunicaciones, porque llegan a mucha gente.
Entonces ahí es donde hay que preparar aún más la base para poder comunicar con una responsabilidad que sea coherente con la sociedad que queremos construir. Por su parte, y desde la otra vereda, Yuyunis utilizó sus redes sociales para justificar sus dichos. Si yo me quiero día a día, yo no voy a aceptar por ningún motivo ni siquiera a alguien que me levante la mano, porque ya a ese nivel yo ya no voy a estar con esa persona. A alguien que me levante la voz, que me trate mal, desde la palabra, porque hay que partir desde antes. Cuando viene el golpe, antes hubo muchas otras actos y actitudes violentas. Yo creo que es tremendamente importante que desde todos exista siempre un cuestionamiento y una autocrítica. Creo que esa es la manera en que las sociedades y las personas, o sea, de forma individual o colectiva, avanzamos. No hay otra manera que esa, el estarse cuestionando. Entonces, si tú me preguntas si yo creo que Yunis tiene que hacer una autocrítica, por supuesto, como todos. Frente a este nuevo escenario, chiquillas, se vuelve a abrir las puertas del debate. ¿Qué les parece la reacción de Yuyunis Navas luego de desatar esta polémica? Y aquí interesante es tener también este testimonio, ¿no es cierto?, de esta Daniela Campos, con una L. Para aclarar. Alcanza de nombre. Una coincidencia de nombre, justamente. Ella es, me pareció muy interesante, máster en prevención de género. Es justamente el anterior, ¿no es cierto?, en prevenir, que es justamente de lo que hablaba un poco Yuyunis también. Y por eso cuenta el antes y el después de lo que pasó, donde finalmente ellas quedaron súper bien y conversaron y quedaron bien y esto, o sea, todos tenemos que hacer una autocrítica. Y cuando ella dice eso me parece maravilloso, porque ahí está. Todos juntos tenemos que avanzar, ¿no? De hecho, ella dice que no sintió que de ninguna parte fuera violenta la actitud. Claro. Pero sí me quedo con sus palabras cuando dice fue desafortunado. El comentario, la vehemencia tal vez al momento de expresarlo sí fue desafortunado. Y desde ahí, desde la visión que entrega Daniela, creo, como dices tú, Ale, que hay que empezar a construir y a generar. Ahora, no se dio la instancia de la conversación y eso probablemente es el gran problema, porque cuando no se conversa, cuando no se debate, queda una verdad acá y otra verdad acá. Y nunca llegan a un punto de unión en el cual digan, ¿sabéis qué? En el fondo sí hay una unión y hay una coherencia con lo que estamos hablando, con lo que queremos plantear. Y ahí por eso también es tan importante ver el video completo quizás, porque nosotros vimos solo una parte. Todas las cosas fuera de contexto nos parecen distintas. Es que me encanta Daniela también porque es muy atinada, sabiendo que también Yuyunis sufrió de violencia. Entonces quizás ella tampoco lo tiene muy internamente sanado. ¿Cachai? A lo mejor ella dice, no, si yo ya pasé, pero quizás no. Entonces también es importante ver esto para que ella la pueda acoger y se pueda sanar finalmente. Yuyunis es súper importante. Ella lo visibilizó y quizás era lo que faltaba para que ahora realmente, conscientemente diga, wow, chuta, no estaba realmente sanada, ¿cachai? Qué interesante eso, porque a veces uno no se da ni cuenta. Es seca ella, me encantó. Sí, ella me encantó. Se pasó. Muy y también buena. me gusta que se haya dado, quizás ahí faltó, no sé si había o no, me van a disculpar por favor, pero un buen o buena moderador, digamos, o moderadora, claro, ¿no? Hubiese sido interesante saber ese tipo de detalles. Pero con respecto a lo que estamos hablando, yo escuchaba atentamente a Pati López, porque está claro que obviamente una mujer que es golpeada no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna culpa. Muchas veces las mujeres sienten culpa de vivir una situación así, pero claramente no la tienen. Pero Pati López se detuvo. La Daniela Campos se llama. No, la actriz que Pati estaba López, Pati López no tiene una cuña en la nota. entendiendo a Yuyunis. Entonces, por eso, a eso voy a hacer mención. Pati López dijo en algo como metafórico que podía existir una responsabilidad porque en el fondo uno tiene que finalmente analizarse y hacerse cargo de sí mismo. Entonces yo en esa parte quiero detenerme porque muchas veces pasa que hay personas que repiten patrones y no solamente en el tema de la violencia, sino que cometen ciertos errores y los repiten, ¿cierto? Entonces está bien, en el fondo, de esa manera asumir cierta responsabilidad y analizarse para saber qué cosas uno tiene que ir cambiando, qué cosas está eligiendo mal, por supuesto.
eso es una cosa, ¿cierto? Eso es un mensaje que tenemos que separar porque las mujeres no tienen la culpa de ser golpeadas, pero también quiero meterme ahí porque creo que también es interesante. Claro, o sea, para poder sanarte, tienes que también pero ¿cachai que las cuál dos fue tu responsabilidad en esto? Lo que no significa ser culpable. Creo que también hay una cosa de, como bien decía Daniela acá, porque el lenguaje, que ella decía, un comunicador debe saber comunicar muy bien. Quizás ahí es donde estuvo la falencia y la autocrítica que debería hacer Yuyunis. Sí, no, yo creo que ella ya lo hizo, ya es. Pero para el futuro, digo yo. Claro, me gusta que en el fondo hoy en día conozcamos a Daniela, porque también a través de la cuña que nos da, nos transparenta una situación que fue dándose poco a poco. Poco a poco, y eso uno lo desconocía también, ¿no? Exactamente. Es súper interesante, pero yo creo que ahí está el punto, Ale. Es como las personas que también viven algún tipo de adicciones, que tienen que partir de la base de entenderse por qué le pasan estas cosas, por qué si yo vengo de un padre que es agresor, que vivió quizás agresiones con sus padres o en su entorno, en cómo me repercute a mí, por qué yo estoy llegando a aceptar ese tipo de violencia en algún minuto de mi vida, qué es lo que me falta a mí, me falta trabajar mi autoestima, tengo dependencias, ¿por qué? Y yo creo que siempre es el enfoque que le quiso dar la Yuyunis, y entiendo perfecto las palabras de Patti, y que también las mujeres tenemos que partir de esa base. Entendamos por qué nos pasan las cosas, para poder avanzar, de dónde viene, porque muchas veces sale que de repente no has vivido una situación puntual y sin embargo tú aceptas eso en un momento de la vida y después después de que lo trabajas, de que lo viviste, dices, ¿en qué estaba yo? ¿Por qué ese minuto permití este tipo de cosas? ¿O por qué caí en este tipo de adicciones? ¿Qué es lo que yo estaba viviendo en ese momento de la vida para yo, en el fondo, aceptar o permitir situaciones puntuales que vives? La diferencia es que yo creo que esa es la segunda fase. La primera fase es entender que tú no tienes la culpa. Porque lo que es el agresor está todo el rato haciéndote sentir... Es que tú me haces hacerte eso. Exacto, el tipo está todo el rato, tú eres la que me provoca eso. ¿Por qué me haces ser así? Como tú eres por tu culpa soy así violento. Es como que, entonces, la primera parte es, tú no eres culpable. No hay nada malo en ti. Es que porque por eso de verdad, por eso es tan peligroso po. esto, porque, claro, ¿se acuerdan que una vez lo conversamos, que yo les contaba que había una columna de una argentina, una periodista argentina que a mí me gusta mucho, y que ella decía que ella sufrió una agresión por parte de un pololo muy violenta, y ella cuando ya estaba mejor y pudo soltarlo, digamos, se dio cuenta que ella misma también era machista, porque lo que hacía era pensar que las mujeres que eran agredidas tenían algo malo. O eran tontas, o eran sumisas, o eran feas, o eran pobres, o dependían económicamente, o el papá las había agredido. Y después se dio cuenta que a ella, que era todo súper poderosa, le había pasado igual. Entonces era como que la primera fase es entender que no, el otro es el que está mal, no tú. Exacto. Y la segunda fase yo creo que es lo que tú dices, es entender qué es lo que yo también... Las herramientas. Y déjame sumarte algo que nosotras repetimos mucho, que es, tú sacas lo peor de mí. Claro. Pero ahí hay un punto, Ale. Ahí estoy culpando a la Porque tú estás culpando. Uno lo ha dicho muchas veces. Tú sacas lo peor de mí. No es el otro tampoco. Exacto. No es el otro tampoco. Ahí hay un trabajo que hacer en uno. Y qué fuerte. Que uno lo repite. Qué fuerte es darse cuenta, pero es tan cierto. Es que sí, porque uno a diario dice, no, porque al tiro es como que lo llevas al otro. Tú sacas lo peor de mí, tú me pones odiosa, tú... Y no. Y ahí hay una cosa que no está bien, que nosotras a diario podemos llegar a vivir, y que es permitirle al otro que saque lo peor de ti. Claro. Pero es que, y eso es un trabajo, Michael, porque yo creo que en el día a día, todos en distintas situaciones, tú vas muy feliz en tu auto
que es una tontera, vas muy feliz en tu auto manejando y aparece el otro pelotudo que está de mal humor porque no durmió bien y porque tiene... Que te mocinea. Y te hace garabato. Te transforma, claro. Y tú te transformas. Claro. Y entonces aquí fregó tu día. Son ejemplos. Y no es chiste. Son ejemplos que pongo porque en los distintos momentos de la vida a todos nos pasa. Y tú permites sin querer, Michael, que ese otro que estaba con una energía negativa, con todo, en el fondo te haga reaccionar a ti de mala manera, diciéndole, ¿qué te pasa? Y empezás ahí. Y yo creo que todo tiene que ver con eso, con en el fondo uno trabajar en uno para conocerse y tratar de tener un control a diario en su vida que le permita ser mejor persona, no vivir situaciones de este tipo. Yo entiendo todos esos puntos y considero que es muy valioso conversarlo. Yo solo me da la sensación, y esto desde mi vereda, que los medios de comunicación en esta etapa en que la mujer recién se está empoderando, en esta etapa en que recién la mujer está entendiendo que no es culpable, nos tendríamos que quedar en la primera etapa que tú dices. En empoderarlas en que ustedes no tienen la culpa. El análisis después de por qué yo lo acepté, por qué hice esto, creo que es un análisis mucho más privado, mucho más íntimo. Absolutamente. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de esta segunda etapa a nivel televisivo, eso a mujeres que hoy día están siendo agredidas les queda como primera etapa para ellas. Estás brillante. Entonces hoy creo día, que nuestra obligación es quedarnos en la primera etapa. Bueno, un poco lo que explicó también ahí Daniela Campos, efectivamente, que él también es prevencionista en estos temas de género, que me parece maravilloso.